bienvenidos. Hoy volvemos a reunirnos en el foro de nuestra escuela y yo pensaba que tanto el foro como la escuela se instituyen en su funcionamiento, ¿no? La escuela en este borde complejo de hacer conjunto sin hacer unidad, lo cual es posible cuando las diferencias pueden estar en juego para permitir que el saber se interrogue. Y del foro, si hubo foro, también sabremos por sus efectos. Junto con mis colegas Ana Casalla, Alejandro Montoro y Laura de Agostino, pensamos al foro en la definición de reunión constituida para discutir asuntos de interés para un auditorio que puede intervenir en la discusión. Por eso nuestro deseo es que al foro lo constituyan todos los miembros de la escuela y que todos los que están en el auditorio puedan tomar la palabra, si así lo quieren. La propuesta, como saben, es trabajar aforismos, frases, matemas y neologismos, tanto en la obra de Freud como en la obra de Lacan, con la intención de abrirlos, desarmarlos, interrogarlos, apostando a un decir que acepte dejar a un lado el tranquilizador cobijo del saber referencial. Con el anhelo de que el efecto foro se produzca, propusimos un dispositivo que ofrezca apertura al debate, ¿no? Por eso invitamos a 3 analistas para comenzar la discusión, con textos breves de alrededor de 10 minutos, invitando a que se ponga en juego lo que los interrogue, el no saber, para causar preguntas y abrir al diálogo. Podemos poner a prueba este dispositivo por el trabajo en articulación con comisión directiva, en particular con Clara Kruglack, y quiero decir que me da mucha alegría que en mi querida escuela se puedan armar estos espacios. Hoy nos acompañan Graciela Hassiner, Alejandra Rodrigo y Eduardo Said, y las frases que elegimos con el telón de fondo de no hay relación sexual son, después las voy a poner en pantalla. Solo el amor permite al goce condescender al deseo, que es una frase del seminario 10 del Seminario de la Angustia, y la otra, yo soporto al inconsciente de la copulación del lenguaje con nuestro propio cuerpo, que es una frase del seminario 23, el síntoma, de la clase del 16 de marzo del 76. Bueno, y hoy va a hablar en primer lugar Alejandra Rodrigo. Así que le doy la palabra a Ale. Bueno, gracias, Mariela. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, disculpas a mis compañeros, pero como les decía, estoy sin luz en mi casa y con poca batería en el celular, por eso me dan esta oportunidad de hablar en primer lugar. Mi agradecimiento a Ana Casalla por la invitación a tomar la palabra en este espacio y a los integrantes del foro, Laura de Agostino, Mariela Vesca y Alejandro Montoro. Espacio que valoro enormemente por la apertura al diálogo, ya algo dijo hoy recién Mariela, y el intercambio que su dispositivo promueve, pero por sobre todo por la posición de quienes lo sostienen, porque nos permiten renovar la apuesta para un sostenido trabajo de escuela. Quiero compartir hoy con ustedes estas reflexiones a punto de partida de lo que también se entrama con otros espacios de la escuela, el seminario de escuela, el espacio de tertulias y el seminario que estamos dictando con queridos compañeros Irene Di Matteo, Santiago Deus y Marcelo Eses, llamado Síntoma y Sintóm. Estas reflexiones son producto del trabajo realizado. La pregunta insiste en esta oportunidad, pues creo que ya la he hecho mía, a pesar de que fuera Lacan quien la lanza allá lejos en 1953, la continúa hasta el final de su enseñanza y no cesa de reiterarla como baliza de su recorrido e investigación, para también cuestionar el lugar del analista, a quien conmina a dar sus razones. Extremando entonces esta interrogación en lo que implica poner a trabajar los límites en los que la experiencia se despliega cada vez, es que les traigo ante ustedes
lo siguiente: ¿cómo es que el psicoanálisis opera y tiene efectos duraderos sobre el padecimiento humano? Quizás sea la teorización una respuesta que se renueva ante lo que se presenta y que llamaré una pregunta fundamental que atraviesa nuestra práctica y que Eva Lerner puso a trabajar como pionera en nuestra escuela, que es justamente ¿qué hacemos cuando analizamos? Veamos en primer lugar aquello que Lacan anunciaba cuando fuera excomulgado y dictara el Seminario 11. Allí decía que una praxis es el término más amplio para designar una acción concertada por el hombre, cualquiera que sea, que lo pone en condiciones de tratar lo real por lo simbólico. Nuestra praxis produce las condiciones para ese tratamiento, aunque también hay que construirlas apropiándonos de lo que nos ofrece la transferencia, ser el destinatario de la palabra de un sujeto, e inventarlas para que su eficacia conmueva los lugares donde lo imposible nos desafía. Se trata entonces de una praxis que nos incluye al verificarse lo que cada analista devino de su pasaje como analizante, en una relación inversa con lo que hace en su práctica. Lo planteo en el sentido que nuestro desser se halla ahí comprometido para crear las condiciones necesarias e instaurar en lo real las operaciones que hagan falta. Pero resulta que, embargados por los efectos transferenciales, podríamos encallar ante las barreras del pudor, la belleza y el bien, y detenernos en los prejuicios idealizantes que el muro resistencial alza en nombre del amor. Sin embargo, puesto que no estamos indemnes de caer cautivados por la apertura del inconsciente, cuando todo anda bien, nos queda una responsabilidad ética, la de estar advertidos que en el inconsciente hay un imposible en el saber, que solo se alcanza por los rodeos de los compromisos sintomáticos, por lo que equivoca o se escribe en el sueño, ya que no hay otro modo para que el decir verdadero se abra paso. Recordemos el enunciado asertivo, un decir que es un hecho, agrego de discurso, que queda olvidado detrás del dicho en lo que se escucha, y lo que se escucha son palabras. Toda la realidad emana, como decía Lacan, de ese decir verdadero. Es en este decir del inconsciente que se soporta el cortocircuito de la copulación del lenguaje con el cuerpo, pero que copula fallando. Porque el real en juego que fundamenta la estructura hace que solo reste la repetición del rodeo de la pulsión. Entonces, en primer lugar, les propongo que es en este cortocircuito donde se despliega la transferencia misma. Estoy ubicando allí algo más que el malentendido del lenguaje, pues no hay modo que el cuerpo advenga la palabra más que pasando por ese cortocircuito, ya que no solo lo sexual no hace relación, sino que en nuestro hacer hay algo que se nos escapa porque desborda goce. De ahí lo imposible del lugar del analista, que debe sostener la figura del saber al comienzo, sabiendo que de allí deberá caer, pues opera con la paradoja fundamental en la que se sostiene. Se le demanda que sea a condición de mantener vacante su ser. Entonces, la trama transferencial se teje por estructura en torno a un real, lo imposible de la relación sexual que requiere de un artificio. De ahí que el Saint-Blanc, como precipitado de ser, sea el lugar que designa ese real y se soporta como puesta en acto de lo que no hay, de la no relación sexual. Por eso el analista interviene desde el para ser, o sea, al costado de lo verdadero. Aquí planteo la segunda propuesta para que conversemos. El acto del analista no podría extraerse más que de un saber hacer allí, devenido de ese precipitado de ser de su propio análisis, ya que lo imposible de su acto actualiza lo que puede ser alcanzado, pero solo bordeado, porque lo traumático no tiene existencia óntica.
ese saber hacer allí del analista es un sintagma que designa una ganancia subjetiva, resultante del efecto de su experiencia analizante en el final. Es la estofa misma de la invención en la que radica su arte. Entonces, habría un nudo que se hace cuando la operación analítica acontece, del que es responsable el analista, que transcurre en el espacio, donde lo que ha sido taponado de la ansia del sujeto se vacía como efecto de discurso. Como se trata de un hecho de escritura, diría que la imposibilidad de la relación sexual está desde el comienzo y se verifica cada vez que el analista opera desde su función apuntando a lo que no hay. De ahí que sea posible la incidencia sobre el goce sufriente, destinado a caer para ser alcanzado por la escala invertida de la vía deseante que abra a otros goces para la vida. Estoy tratando de decir que ese nudo va realizando, va construyendo, cuando es posible, el síntoma durante todo el transcurrir del análisis, en tanto lo que no hay se encuentra cada vez que la operación analítica escribe castración a la vuelta de la esquina, y que el final acontece cuando se precipita la destitución subjetiva y el de ser para el analista, cuando ya no queda allí ese o esa a quien ir a hablarle. En definitiva, para que lo que nos toca se puede analizar sintomáticamente, o en el mejor de los casos, si se ha podido disponer de ello con el artificio del síntoma. Bueno, hasta acá lo que les traje. Gracias. Gracias, Alejandra. De nada. Te alcanzó la batería. Me alcanzó. Espero que me alcance hasta el final. Gracias. Bueno, la escuchamos ahora entonces a Graciela Hassiner y voy a poner en pantalla, Graciela avisó, las frases de hoy para que todos las puedan leer. Bueno, cuando las saques empiezo a hablar. Dale. Empezá si no te molesta y yo las pongo, ¿sí? Igual no cambia. Espera un segundito, dale. ¿Las ven? Sí, perfecto, Mariela. Bueno, cuando quieras empezar, Graciela, yo la saco, ¿sí? Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer al foro la propuesta de hablar hoy, especialmente a Laura D'Agostino, que me llamó, me invitó, estuvimos conversando, y a Comisión Directiva por sostener este espacio y tantos espacios de nuestra escuela. Así que, y también a colegas que estoy viendo del interior del país, colegas de México, de Israel, la verdad que les agradezco muchísimo estar hoy acá, de España, la verdad que es un gusto. Bienvenidos a la Escuela Freudiana de Buenos Aires. La imagen del peine del viento de Eduardo Chillida en Bahía de la Concha, San Sebastián, resulta una buena compañía para el foro de nuestra querida escuela. Es la imagen que está en el flyer.
esa imponente y al mismo tiempo despojada escultura que tanto me conmueve cada vez que voy al País Vasco, es un majestuoso homenaje al vacío. Festejo el espíritu que viene teniendo este foro, que posibilita que circulen la palabra y los saberes no consagrados, pero no sin una lógica de conceptos articulados. Dice Lacan el 4 de noviembre de 1971 en la clase 1 de UPIR. Ahora queda bien el no saber. Eso pulula, ¿no? Pero añade, se trata, en cambio, en psicoanálisis, de una delgada y sutil línea entre saber y verdad. El título de este foro habla justamente de aforismos, matemas y neologismos. Leo allí una preocupación por sostener esa difícil tensión entre un saber poroso y la rigurosa formalización en la transmisión del psicoanálisis, tensión que también celebro. No me pasó inadvertido el texto de la invitación que recibimos por mail al encuentro de hoy. Decía, frases, ideas, aforismos en el marco de no hay relación sexual. Un aforismo puesto como marco. Qué bien el foro. Un aforismo propuesto como marco. Marco, la función cuadro, no es un significante cualquiera para nosotros psicoanalistas. Elegí hoy detenerme justamente en el marco, o sea, en no hay relación sexual, ya que nombra un punto en el horizonte que me orienta en la dirección de la cura en lo cotidiano de mi práctica. Además, no podría hablar de todo, de todos los aforismos. Me gusta cuando Lacan dice en Santán, he elegido tomar las cosas al nivel de lo que se puede llamar lo elemental. Es completamente arbitrario, dice, pero es una elección. En El saber del analista, 4 de noviembre de 1971, habla de las consecuencias cuando el analista o las mismas instituciones psicoanalíticas no están advertidas de no hay relación sexual. ¿Cuáles son, me pregunto, las consecuencias de estar o no advertidos de no hay relación sexual? ¿Cómo opera efectos este aforismo en la textura de nuestra práctica? Y dice también, la sexualidad está en el centro del inconsciente en tanto es una falta. Hay algo que llamo, que di en llamar, trabajando el tema de aforismos, en el que me voy a detener un minuto, los usos del aforismo. No es lo mismo un aforismo que los usos, se me ocurre, del aforismo, ¿no? Dice Lacan en la clase 14 del 13 de marzo de 1963. Un aforismo se diferencia de un desarrollo doctrinal en que renuncia al orden preconcebido. Subrayo renuncia. Sabemos que nadie renuncia a nada porque sí, ni por mandato, ni siquiera por moda, y que el mismo aforismo puede usarse como verdad consagrada. El aforismo es un género lírico y filosófico que antiguamente se inscribía
en una tensión misteriosa entre el mito y el logos, equivocando el sentido común. No puedes nadar 2 veces en el mismo río de Heráclito, es un aforismo. Freud y Lacan usaron aforismos. La clave del aforismo es la posibilidad de generar discordia y extrañeza. Pero en el uso, ¿conservan el enigma y el misterio de lo insensato? ¿Qué uso le damos en la transmisión y en la clínica? Un aforismo puede usarse en la comunidad analítica como un guiño, y así entrar en la letanía de la repetición y el enseñante devenir profesor. Este es un tema que me preocupa, me interesa. Ser profesor no es por las paredes de una universidad. Acá Lacan se despega de eso. Sería interesante conversar al respecto sobre el deseo del enseñante. Recuerdo lo que dice Lacan en el Seminario de la Angustia, a saber, que si hicieran su collage de una manera menos preocupada por el empalme, menos temperada, podrían lograr efectos de enseñanza. Ese es un tema que me parece crucial en la transmisión y que me pregunto, ¿qué relación hay entre el deseo de enseñante, los matemas, el no hay relación sexual? ¿Qué sucede con los aforismos hoy? Pérez Antolín, un alemán español que vive en España, estudioso de los aforismos, en su último libro, recomiendo los libros de él, en general, porque son de aforismos, que se llama Concisos, el último, se pregunta si estas frases, con un decir sucinto que generalmente hablaban de la insoportable levedad del ser, no se emparentan hoy en día con la ferocidad y velocidad del tuit. La inmediatez, lo digital, el gusto posmoderno por lo fragmentario, el lenguaje de lo breve, nuevas formas microtextuales, lo conciso y lo fractal renueva el género, pero, dice Pérez Antolín, no es lo mismo tuitear que hacer literatura. ¿Podrían ciertos aforismos por lo breve y concisos reclutar clientela? ¿O en el uso que les damos suplantar el despliegue de conceptos si se repiten como verdades consagradas? En el saber del analista, ante aquella apasionada docta ignorancia articulada a un saber que reinaba en Santán en 1971, dice Lacan que el discurso psicoanalítico transcurre por una frontera sensible y delicada, y que en cambio, cuando el saber hace de ropaje, estamos en discurso universitario. Y nos advierte que hay tendencias del parletre, la pereza, por ejemplo, y ciertas formas de institucionalización que nos alejan del espíritu analítico. Entonces me voy a detener para terminar en no hay relación sexual. Este aforismo se inscribe en la articulación, a mi entender, entre significante y goce, y alude en el campo del lenguaje alude a que en el campo del lenguaje el goce sexual siempre es fálico, o sea, condenado a la incompletud. No hay relación sexual, no implica que no haya relación con el sexo. Sugiere, en cambio, que estamos habitados por el lenguaje. Leemos en el saber del analista. Por supuesto, parece así un poco chiflado este aforismo, un poco disparatado. Alcanzaría con foliar bien un poco. Pregunto, ¿no hay relación sexual? ¿Esto permite que haya relaciones? El neurótico cree que puede encontrar algo que tape que no hay relación sexual. Se entrega fantasmáticamente como objeto, pero el uno completo, o sea, el otro completo, nunca se obtiene.
que no se puede escribir la relación, está diciendo que lo imposible es la complementariedad. Il n'a pas de rapport sexual. La traducción frecuente de rapport es relación. Pero si tomamos su dimensión matemática, la podríamos traducir como razón, como resultado de una operatoria de división. No hay relación, es no hay proporción. En la lógica del fantasma, 10 de mayo del 67, con matemas y conceptos, se va escribiendo, a mi entender, una lógica del acto sexual. Se sirve de segmentos armónicos con 3 elementos, A, uno y otro con mayúscula. Operatoria que nunca da exacta, o sea, una proporción cuyo resultado es el número de oro. El número de oro es un irracional menor que la unidad. Si yo potencio al cuadrado, al cubo, etcétera, y así al infinito, igual no voy a llegar nunca a 1. Una plenitud nunca lograda para el neurótico. También leemos que no hay acto sexual, que en el campo de la neurosis siempre habrá insatisfacción. O sea, que todo acto, también el sexual, es un fracaso. Ese fracaso de la proporción entre el A y el 1 unificante es no hay relación sexual. Este fracaso produce una repetición que hará que emerja el trazo que representa al sujeto. Lo paradójico es que en el mismo acto sexual se realiza un goce y a la vez es su fracaso, porque no se logra. El sujeto acude identificado al objeto que fue para el otro e intenta lograr con el otro identificado al uno una plenitud, lo cual es el fracaso. El acto siempre fracasado, leemos en el seminario de un otro al otro y también en el saber del analista. Esto estaba dirigido a la IPA en aquellos tiempos, pero también a reivindicaciones de época. Ante los discursos de la revolución sexual del 68 y la creación de comunas, donde el total encuentro con el otro sexo era posible, Lacan, sirviéndose de lógica matemática, les dice: señores, eso no es posible. Está diciendo que hay fantasmas y goces de cada quien que no encajan entre sí. No hay relación sexual, va de la mano de otro aforismo. La mujer no existe. Apunta a que no hay un universal femenino. La mujer no hace conjunto. No hay un único modo de gozar. ¿Buscaba Lacan con sus fórmulas despegar la relación de los que se dicen hombres con los que se dicen mujeres de la dimensión yoica imaginaria que pululaba en la IPA y en los post-freudianos? También en Letourdi, el no hay relación sexual adquiere otra dimensión. Hay una búsqueda en ese escrito de la articulación entre una lógica del significante y una lógica de la sexualidad. Me refiero a que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. No hay relación sexual tampoco, y lo remarca muchas veces en Letourdi, entre enunciado y enunciación. Dice en Letourdi, no hay relación sexual entre que se diga y los dichos. O sea, el tan repetido no hay relación sexual, en Letourdi no solo refiere a la relación hombre-mujer, sino también a algo trabajado con contundencia a lo largo del escrito del 72, a saber que no hay relación entre que se diga y los dichos. Voy terminando y me hago una pregunta que, bueno, no la compartiré hoy, pero me viene habitando hace tiempo. Si en este no hay relación sexual, Lacan está dialogando con el malestar en la cultura. Ya en tiempos tan últimos de su producción, él dialoga con el malestar en la cultura. ¿El malestar en la cultura, en el vigor del texto, dibujó la huella de este aforismo? Una pregunta que me viene insistiendo.
esa búsqueda del uno oceánico, de lo múltiple que busca lo uno. En el seminario, y para mi sorpresa, encontré que en el seminario 18, trabajando ese seminario, que no sería del semblante, que en la clase del 16 de junio de 1971, dice Lacan, llegado el caso, Freud lo expresa. Está muy bien dicho en El malestar en la cultura. Lacan. Lo que después de todo quita novedad a lo que formulé. Freud indica, como hice yo, en términos completamente claros, que sin duda respecto de las relaciones sexuales se inscribe una fatalidad que toma necesario lo que entonces aparece como los medios, los puentes, las pasarelas, los edificios, las construcciones, en resumen, que responden al hecho de que no hay relación sexual. Bueno, quiero terminar con una idea que también me ocupa y me preocupa, que es que compartir las consecuencias de que más allá del límite freudiano, la castración sea del otro y no del miembro, que goce fálico indica castración y que mujer no es par letre sin falo, o que la bipartición hombre-mujer para el psicoanálisis que abreva en Lacan no es anatómica, ni natural, ni divina, sino que alguien, se diga hombre o mujer, será efecto de discurso, no es sin consecuencias en el análisis en intención, pero tampoco en el análisis en extensión, y que implica un delicado trabajo de escuela en estos tiempos para nosotros. Se trata de cuestiones que hacen, a mi entender, al desarrollo del psicoanálisis y posibilitarían un debate fecundo y necesario más allá de cualquier ideología respecto a temas cruciales de esta época. Nada más, muchísimas gracias por escucharme y por querer que conversemos. Gracias, muchas gracias, Graciela. Bueno, lo escuchamos ahora a Eduardo Said y vuelvo a compartir Están en el chat. las frases. Sí, las pongo acá un segundo y ya las retiro y las copié también en el chat. Bueno, adelante, Eduardo, te escuchamos. Bueno, tal vez como corresponde, agradezco al foro, a los miembros del foro por la invitación. Y lo hago sabiendo de que es probable que la invitación haya estado motivada por algunas notas que yo dirigiera al foro, con algunas lecturas de orden crítico, que me parece que es la forma en que estamos convocados a leer. Tomé la primera, tal como lo habían enviado, la primera frase completa del seminario 23, porque hay algunas cuestiones que me generaron la posibilidad de una derivación elaborativa. La frase empieza diciendo, es un ejemplo en suma el psicoanálisis, nada más de cortocircuito que pasa por el sentido. Después se continúa diciendo el sentido como tal, que he definido recién por la copulación en suma del lenguaje, puesto que es de eso que yo soporto el inconsciente de la copulación del lenguaje con nuestro cuerpo. Si bien es cierto... Eduardo, habla un poquito más alto, porque se pierde la voz. Sí. La copié recién en el chat a la frase completa para que la puedan también leer. Bueno, un segundito que me pongo esto. Dale. Porque tengo cierta disfonía que genera que no se me escuche bien. Y tal vez sea timidez. A ver si así se escucha.
La frase completa del seminario 23 la copié recién en el chat. No hay relación sexual, no la invoco. Espera un segundito. Bueno, Ahí ¿se está. escucha mejor así? Sí, ¿Sí? Sí, mejor, mejor. Ah, bueno. sí. Bueno, entonces retomo. Me quedó una cosa flotando que no tiene nada que ver. No se hablaban del turco y no sé cuántos somos en la escuela. Somos pocos, ¿no? Y aparte estamos grandes. Bueno, vuelvo a lo que nos convoca. El primer tramo a mí me genera algo que me subyace en términos de hacia dónde dirige los análisis Lacan o hacia dónde propone, y que tiene que ver con el alcance del pasaje por el sinsentido. ¿Por qué? Porque acá dice Lacan que nada más, y me parece que aún en el contexto de su obra, las intervenciones pueden, y de hecho han sido muy trabajadas, incluso en el marco de la escuela, en términos de RSI. Y el alcance del cortocircuito, si bien ya está planteado en la obra de Freud, y Freud toma aquellas cuestiones que para el saber de la época no cobraban sentido y las tramita, Freud lo hace en una especie de énfasis objetable, que es ir a la búsqueda del sentido, porque si repasamos textos freudianos, se dirige al sentido de los síntomas, al sentido de los sueños. Y en Lacan se enfatiza mucho el sinsentido, que en términos globales nos convoca a todos, cierto pasaje por el sinsentido, sobre todo para conmover coagulaciones imaginarias como condensadores de goce del otro que habitan en cada quien. Tengo cierta convicción de que en el desarrollo tardío de Lacan, hablar de forclusión del sentido, si bien es un aporte en términos de nominar que en el contexto de cualquier enunciación que intente sentido va a haber un punto forclusivo, tal vez sea un punto en donde se choque un poco o con la idea de forclusión con la que quedamos convocados para captar el campo de la psicosis. Y a mi entender, en un campo del psicoanálisis lacaniano ampliado, incluyendo la EOL o el millerismo, Miller se detiene mucho en el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, que estuvimos bordeando nosotros estas cuestiones ahora en las intervenciones. Y dice lo siguiente: cuando el espacio de un lapsus ya no tiene ningún alcance de sentido, y acá el traductor puso interpretación, tan solo entonces puede uno estar seguro de que está en el inconsciente. Es una frase compleja, desde ya que en Freud tenemos esa localización de la dimensión inconsciente en el ombligo del sueño, en esto que no termina de completarse y que Lacan alcanza con eso un desarrollo mucho más extendido. Lo que me parece que se deriva de esta frase, y no solo de esa frase, también de la forma en que él termina el seminario 21, convocando a confrontar al sujeto con un puro real que vaya más allá de la limitada realidad, la poca realidad nuestra que es la del fantasma, generó, tal vez como una derivación que no necesariamente estaba en la motivación de Lacan, que el millerismo acentuase el inconsciente transferencial y el inconsciente real, y adoptase una clínica donde las maniobras o intervenciones en lo real cobrasen un carácter de una irrupción enigmáticamente descentrada,
que no deja de poner al analista en un lugar de poder. Bueno, es mi perspectiva. El pasaje por el sinsentido cobra enorme valor. Es evidente que si tenemos la dimensión del chiste, como la boludez que dije yo respecto al turco, que no alcanzó a hacer un chiste, desde ya que nos produce ese plus de cierto disfrute. Sabemos que Freud utilizó la palabra goce en relación al chiste. Y desde ya que el valor del pasaje por el sinsentido, desde mi perspectiva, cobra su valía en tanto no se trate de un mero juego de palabras, porque hay muchas palabras que permiten un corte, una fragmentación y que derivan en la multiplicidad de sentidos, pero me parece que lo central es cuando se trata de ese pasaje por el sinsentido que pueda conmover el goce sufriente del fantasma. Si partimos de eso, ¿no? De que el fantasma no deja de ser un sellado sufrido. Hablaban recién las colegas de la castración del otro. Y una de las formas de tramitar la castración del otro para cualquier sujeto neurótico, para la mayoría, es adjudicándose la culpa y la necesidad de castigo en función de poder obturar la falta en el otro, incorporándola al campo de cada quien. Me parece que gran parte de la función de Dios con sus distintos nombres tiende a ese punto. Y bueno, uno escucha en el cristianismo por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa y otras frases de ese orden. Entonces, a mí, yo tengo una perspectiva que es que el juego de palabras, y no solo el juego de palabras, hay otra serie de modalidades de presentación que permiten una intervención del analista, como ciertas repeticiones o ciertas formas de posicionarse en relación a la alteridad en una posición de sometimiento o de exacerbación de la contradicción, que son ofertadas a la lectura y no solamente el juego de palabras. Entiendo que un análisis tiene que deparar o conviene que depare franquear los límites de esa posición sacrificial y el sentimiento inconsciente de culpa. Yo me baso mucho en la lectura, o mejor dicho, me dejó muy marcado la lectura del libro de Landy de Vail, y que Lacan lo invitó al seminario de él para hablar sobre las formas del superyo, porque me parecen franqueamientos que son necesarios en el proceso del análisis. Yo no arribo demasiado rápido al sinsentido y a las formulaciones ampliamente productivas de las negatividades. Y me acontece algo que lo digo para el debate, porque gran parte de los aforismos de Lacan son negaciones, y sabemos que la negación tiene un aporte sensible en cualquier producción. Lo que sí me parece que la atmósfera del final de su enseñanza, acentuando la palabra fracaso, incluso las palabras sobre la histeria que formuló en Bélgica, sobre una estafa, nos da por lo menos como para que retomemos y revisemos un poco esa forma de posicionarse. Bueno, me voy a adelantar un poco más. Y tomo entonces el recorte que nos propusieron, que yo soporto, dice, el inconsciente de la copulación del lenguaje con nuestro cuerpo. Frase por demás pertinente, y casi podríamos decir, de esa copulación siempre fallida se deriva ese aforismo: no hay relación sexual. Ya Lacan en otros momentos había enunciado la copulación de los significantes, la copulación en la lengua, y bueno, siempre le vamos a tener que agregar siempre un punto fallido, porque no se trata del completamiento.
sin poner, digamos, apuesto más a los caminos para franquear los bordes pregnantes e imaginarios que bordean ese núcleo de real, y no tanto apuntar a lo real como tal, porque tengo la convicción de que lo real como tal inmicciona como monstruoso, sin esos franqueamientos. Bueno, los sueños y los terrores de la infancia muestran, y toda la dimensión del monstruo en la infancia muestran la eficacia de ese real como imaginarización monstruosa. Por eso me parece que hay que tener cierta cautela en convocar la confrontación con lo real como hace el millerismo. Y después me preguntaba si esa copulación es del lenguaje con nuestro cuerpo, y agregaría, tomando otras referencias de Lacan, también de Lacan y de Freud, ¿no? También de los foemas, de las sílabas, de los fraccionamientos que hay en aquellas cuestiones carentes de sentido. Y tengo un punto de disidencia con Lacan cuando él formula, en el contexto de la tercera, que por otro lado yo publiqué un libro crítico sobre, lo titulé Lacan en entredicho, para una lectura crítica de la tercera, lo publicó Prometeo. Me disculpo con la escuela por no haberlos confrontado con tener que evaluar si publicaban algo crítico de Lacan. Bueno, no es solamente lenguaje, sino también, no solamente los fonemas, sino también las palabras. Porque las palabras, con su sentido, aunque el sentido no agote la cuestión, no dejan de tener una impronta notable en la vida de la gente. Tomo un ejemplo que ya en algún momento formulé, y es de un paciente que le pregunta al médico, cuando él era muy chico, la madre le pregunta al médico si el hijo es retardado. A esta persona le llevó casi el contexto de toda su vida dar cuenta de que no lo es. Con lo cual se trata también de las palabras y la coagulación imaginaria de sentido que conllevan. En ese punto creo que hay que darle a la dimensión de la pregnancia, tomo un significante de René Tom, el valor que esto tiene. Bueno, yo no repito frecuentemente, no hay relación sexual. Me parece muy bueno el libro de Le Gouffé, donde explicita gran parte de lo que acá también se dijo en relación a la no proporción, y también de que no resulta escribible en términos de una inscripción lógico-matemática la relación sexual. Y uno hasta podría decir hay multiplicidad de relaciones sexuales porque no hay esa compatibilidad o proporcionalidad. Por eso que ningún mamífero copula por vía de un Kama Sutra propio, no requieren de ese tipo de cuestiones. Cuando se enfatizan mucho estas cuestiones, bueno, eso es tema para otro contexto, porque me parece que hay un cierto riesgo de desexualizar el psicoanálisis, y hay una posición tal vez en exceso crítico respecto del goce fálico que nos habita a todos, más allá de que tenga un punto de fracaso, pero tiene también un alcance de satisfacción y de disfrute que nos convoca. Seguimos muy tentados por la cuestión sexual, y no nosotros, estoy hablando los hablantes. Basta con ver en internet la proliferación mayor de páginas son las que hablan sobre la sexualidad. Bueno, hay todo un tema respecto de cierto planteo que nuclea lo pulsional en torno a la pulsión de muerte en Lacan, que me parece que habría que poner en discusión. Y la otra frase, solo el amor permite solo el goce permite, retomo. Porque, digamos, la secuencia me perturba un poco, porque es solo el amor permite al goce condescender al deseo. Porque cada uno de esos términos, amor, goce, deseo, se prestan a multiplicidad de lecturas, que es lo que nos suele pasar, y por eso me parece que Lacan acude a la reducción, como casi diría como una cuestión casi metodológica,
a significantes simples o aún a letras, para no terminar en la gran confusión que admite la polisemia con cualquiera de estos términos. ¿Cómo entiendo yo esta frase en el contexto del seminario 10? Y también en relación al seminario siguiente, al seminario 11, sobre todo cuando habla del deseo puro, porque está direccionado a un goce que puede derivar en exacciones del cuerpo del otro, porque puede derivar en ti más que tú. Y hay algo de eso que la vida sexual humana presenta con matices donde las cuestiones sadomasoquistas encuentran su propio límite, no necesariamente derivan en el crimen, en el asesinato, aunque sabemos que esas cosas también están presentes, no para aquellos que estamos transitados de alguna forma por el amor que permite al goce condescender al deseo. En algún momento pensé que decir solo el amor es un poco excesivo, que la ley en muchos casos también pone una interdicción a ciertas formas donde el deseo intenta un goce mortífero frente al prójimo. Pero esto es muy acotado. Con Sade es el texto de Lacan que más ilustra sobre estas cuestiones y cómo la ley devenida imperativo categórico puede servir para la matanza. De hecho, Eichmann se defendió diciendo que cumplía con la ley. Y la ley incluso hizo unas referencias a Kant sobre el imperativo categórico. Y bueno, y un efecto entonces que me parece también deseable del análisis, más allá de los franqueamientos a lo que habilite, es que habilita a ese otro, no solamente a ese otro goce, que podría nombrarse un goce sublimatorio a abrir, sino también al alojamiento del otro, ¿no? En términos de dar lo que no se tiene, y ese punto de confluencia de la falta de cada quien con la falta del otro, y un ofertamiento de la falta de uno a la falta del otro para el alojamiento. Dejo acá. Bueno, gracias, Eduardo. Abrimos ahora un espacio para que conversemos. Nuestra idea es que conversemos entre todos, ¿no? Quiero decir, que el espacio no sea de preguntas dirigidas a quienes trajeron todos sus comentarios e interrogaciones, sino que podamos dialogar entre todos. No quiere decir que no les puedan hacer preguntas. Bueno, les voy dando la palabra a quienes ya tienen la manito levantada. Para los que todos lo deben saber, pero bueno, en reacciones se encuentran la opción para levantar la mano. Si no, cualquier auxilio que necesiten me escriben en el chat. Silvia Weinstein. ¿Empiezo? Sí. Ok, bueno. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio, especialmente al foro, porque creo que al proponer aforismos está relacionado un significante con otro, porque aforismos hace posible que se arme un foro, o un foro es un modo de pensar aforismos. Ahora, hasta que habló Eduardo, yo decía, bueno, a ver, ¿quién toma el aforismo solo el amor permite al goce condescender al deseo? Me llamó la atención que no lo habían tomado Graciela o Alejandra. Bueno, cada uno toma, pero bueno, lo tomó Eduardo. Y me parece, voy a empezar por ahí, aunque sea el último. Vos lo cuestionás, este aforismo, Eduardo, y me parece que el cuestionamiento tuyo tiene que ver con que de qué hablamos cuando hablamos de amor, porque tenemos mucho más claro de qué hablamos cuando hablamos de deseo, de goce, pero creo que no tenemos claro de qué hablamos en psicoanálisis, cuando hablamos de amor, más allá de citar aforismos de Freud o de Lacan.
La otra cuestión que quería señalar es que me parece que no es lo mismo los aforismos que propusieron para hoy que el marco que propusieron es no hay relación sexual. ¿Por qué lo digo? Me parece que no hay relación sexual es una tesis de Lacan, que está puesta en la causa. Eso es lo que a mí me parece. Los otros son aforismos que van desarrollando a lo largo de toda la obra de Lacan eso que él pone en la causa. Y hablando de aforismos, me acordé de Antonio Portia, que escribió Voces, un libro que yo leí hace muchísimos años, y que me parece que hay aforismos y aforismos. Tenemos la tendencia a pensar en el sentido de los aforismos, cuando yo creo que los aforismos lo que nos proponen es justamente desmenuzarlos. Tenía una pregunta para Alejandra, respecto a cómo, Alejandra, vos me parece que articulaste el no hay relación sexual con el aforismo del Sintón respecto de la cópula, el inconsciente en relación a lo que dice Lacan en el seminario 23, la cópula entre el lenguaje y el cuerpo. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el no hay relación sexual y sí hay cópula, que es otra cosa, entre el cuerpo y el lenguaje? Y respecto de Graciela, me gustó muchísimo tu articulación, que nunca la había pensado yo por lo menos, entre el no hay relación sexual con el malestar en la cultura. Bueno, muchas gracias. No me encontraba y no me podía desmutear, qué gracioso. Yo tampoco te veía. Bueno, gracias, Silvia. Le doy la palabra a Hugo Sperlitza. Bueno, agradezco al foro, muy interesante, y voy a hacer una referencia a algo que cuando nosotros pensamos en un seminario, tratamos de buscar una imagen representativa en la medida de lo posible, que pueda ser abstracta en la medida posible, que diga algo del seminario. Y entonces voy a hacer una referencia al flyer que presentó Graciela, que es el peine de los vientos, o el peine del viento, de un escultor vasco, ella lo dijo, y que tiene que ver también con nuestro campo, Eduardo Chillida, al tal punto que Heidegger en 1969 hizo un trabajo sobre eso que está en la playa de Ondarreta, en el País Vasco, en San Sebastián, sobre el arte y el espacio. Y Graciela hizo referencia a algo que es nuestro campo, que es el vacío. Y ahí podemos pensar que el vacío no es carencia, lo sabemos, no es la nada, y que funda lugares, conquista lugares. Y podríamos hablar de un acto escultorio. Hay un libro, les comento, de Jorge Alemann sobre Lacan Heidegger, y él hace referencia en el acto escultorio a un triple anudamiento. Triple anudamiento. Materia, forma y vacío. Y cuanto más avanza el vacío, y va esto, y esto es nuestro campo, cuanto más avanza el vacío, más retrocede la materia. Y la forma, ¿no? El peine de los vientos tiene una forma muy particular, está en plena playa, es una frontera entre materia y vacío. Y también en relación con el psicoanálisis, en torno a un vacío central, Lacan toma esto para hablar en esa época, el seminario 7, de el vacío fundado por el alfarero. Y tiene que ver también con Das Ding, porque el artista, digamos, hace presente a Das Ding. De ahí que el objeto que pueda
sublimar sería elevado, definición de Lacan, a la dignidad de la cosa. O sea que habría una relación con Das Ding en cuanto que funda lugares que de otra manera no se podrían abrir. Bueno, quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Gracias. Está Patricia Leyac. Sí, a ver, se escucha, ¿no? Bueno, gracias, Mariela. Bueno, muchas gracias al foro por esta posibilidad de interlocución. Yo me doy cuenta que cada uno de nosotros escucha ahí donde está siendo trabajado por determinadas cuestiones y determinados temas y significantes. Así que voy a ir haciendo como un ping-pong en algunas cosas que escuché porque tienen que ver con cuestiones que me interesan. Alejandra, si te escuché bien, vos dijiste que el analista, al ser destinatario, no te veo, Ale, ¿dónde estás? No me gusta hablar al aire. Bueno, se nos fue, Ale. Ahí estás. Que somos destinatarios de la palabra del sujeto en análisis y en esa medida la inventamos. Me parece que así dijiste, ¿no? Algo de la invención, ¿no? Me gustó esto. Si no te escuché bien, no importa, igual es interesante. Porque yo pensaba lo siguiente, vos hablaste del Santón como esa invención, ¿no? Y yo pensaba que también en esto de inventar desde el lugar del analista, también podemos articular algo del Santón en nuestro arte analítico, ¿no es cierto? Y sobre todo, y acá conecto con algo de lo que decía Eduardo, si orientamos la cura no hacia relevar sentidos, sino todo lo contrario, sino hacia la forclusión del sentido, justamente porque la orientamos hacia lo real, ¿no? Aquello que está fuera de sentido, pero que insiste, ¿no? Porque vos decías, Ale, que el nudo se va realizando, o el nudo va realizando cuando es posible el Santón. Acuerdo mucho con esto, además estamos más o menos paralelos porque ustedes están dando un seminario sobre el Santón y el síntoma, creo, y Silvia, Tomás y yo estamos dando un curso sobre el Santón, que lo hemos titulado El saber hacer Santón, ¿no? Eso nos orientamos hacia allí. Entonces, digamos, ¿se puede tener el objetivo desde la dirección de la cura de construir Santón? No puede ser un objetivo. En todo caso, eso es un avatar que sucederá si podemos hacer alguna invención también, ¿no? Nosotros como analistas. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces escuchamos, inventamos algo de lo dicho por el sujeto en análisis, que es algo totalmente incalculable, es algo totalmente en ese sentido fuera de sentido, no es ni planificado ni sabido, es un savoir faire. Entonces, ¿dónde faire? ¿En qué allí? Justamente en ese punto de la repetición que insiste, en ese punto de lo real que insiste, ¿no? Apareciendo de distintos modos en el síntoma. Entonces, si orientamos la cura hacia ese punto, tal vez se encauce algo, ¿no?, del goce en una forma que podría ser un Santón, cada uno verá si lo puede armar o no, pero seguramente encausado algo de ese goce se habilitará la falta y entonces el deseo. Eduardo, vos hablabas de la ley, que no es solo el amor el que condesciende el goce al deseo,
Pero yo creo que si Lacan dijo el amor, me parece que lo dijo también incluyendo lo que el amor tiene de ley, porque cuando se ama se respetan los límites del otro. Uno no hace una intrusión en el das Ding del otro, ¿no? Entonces me parece que de algún modo algo de la ley está articulado, ¿no?, a la cuestión del amor. Bueno, les agradezco mucho. Graciela, yo también me gustó mucho esa articulación que hiciste con el malestar en la cultura y el no hay relación sexual. La verdad que está bueno para pensarlo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Está Estela Durán y después Cristina Ochoa. Estela. Sí, gracias. Acá estoy. Bueno, en principio vuelvo, aunque sea reiterativa, no importa, vuelvo a agradecer al foro y también a Alejandra, a Graciela y a Eduardo. Y bueno, por lo que nos, digamos, causan a repensar. Y a mí, por ejemplo, escuchándolo a Eduardo, se me presentaba algo que acuerdo con esto que vos decís, ¿no? Solo el amor permite al goce condescender al deseo, lo pondría como interrogado, y se me aparecía algo que tenía que ver con el nudo. Y entonces recordaba la cuestión de la tercera, donde, digamos, Lacan pone amor, es decir, él pone imaginario la cuestión del cuerpo, vida en lo real, y la cuestión de lo simbólico, que tiene que ver con el deseo, con la castración, con la muerte, pero a mí me gusta articularlo con un nudo que propone Isidoro, que tiene que ver con el amor en lo imaginario, el deseo en lo simbólico y obviamente la cuestión de la vida en lo real. Y me parece que ahí por ahí se puede, digamos, digamos, el goce de la vida, ¿no? Me parecía como que lo podía, no sé qué se te ocurre, pero que lo podíamos pensar desde esas intervenciones. Y ahí es donde también se me aparecía esta propuesta de Alejandra, que dice cómo es que el psicoanálisis opera y tiene efectos sobre el ser humano en relación también a que el acto del analista no podría extraerse más que de saber hacer ahí. Y en esto tomo esto que dice Patricia también, que se me había ocurrido. Bueno, el savoir-faire del lado del analista, bueno, también cómo, digamos, articularlo a la intervención desde el nudo, y digamos, también se me ocurrió relacionar con algo que dijo Graciela, cómo opera efecto en la textura de nuestra práctica esta cuestión de advertirse de que no hay relación sexual. Entonces, bueno, esto es lo que me parece que, digamos, a mí por lo menos me causó esta cuestión de lo que se me ocurrió escuchándolos, y me gustaría, bueno, interlocutar con ustedes, así que gracias. Gracias, Estela. Está Cristina Ochoa y después Martín Trigo. Te escuchamos, Cristina. Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos. Últimamente reiteramos esto porque efectivamente este espacio de poder conversar respecto de estos puntos, ¿no?, que nos interrogan en relación a nuestra praxis, me parecen fundamentales. Y sobre todo en el día de hoy, en este encuentro, yo cuando leí las frases, la verdad, de la convocatoria, pensé, bueno, a amacarse, ¿no? Y entonces, más allá de las cosas que puedo pensar desde los años que todos tenemos de lectura, tuve ganas de ir al Seminario de la Angustia.
porque recordaba algunas cosas y bueno, a ver cómo las podía leer desde este momento. Una de las cosas que me resultó primero fundamental es que él ahí, me refiero a Lacan, introduce el aforismo diciendo que va a introducir el aforismo. Y le da un estatuto que me parece que vale la pena recuperar. Dice que el aforismo es algo que es diferente del desarrollo doctrinario. Digo, me parece que lo que está diciendo es que el aforismo es algo que se da a leer, ¿no? Algo de esto se dijo hoy, ¿no? Es algo que se da a leer, o sea que nos obliga efectivamente a hacer un trabajo de lectura. Bueno, después cada uno puede hacerlo o no. Y la otra cuestión que me parece que entonces salta a la vista, que en el trabajo de lectura, las puntuaciones que uno hace construyen un texto diferente, con lo cual me parece que ahí, entre la lectura en relación a la teoría y lo que hace nuestra praxis, es interesante pensar esta cuestión, ¿no? El trabajo de lectura que hacemos efectivamente significa la posibilidad de producir una escritura. Después, en ese párrafo, digo, me parece interesante porque Freud en ese seminario va a plantear la angustia como media, no mediana, como media, dice, entre goce y deseo. Y se está refiriendo a la singularidad esta de que la angustia no significa, ahí está en interlocución con Freud, que no se trata de ausencia de objeto, sino precisamente introduce la reflexión respecto de lo que es el estatuto del objeto del que se trata. Entonces se me ocurría pensar que cuando después dice el amor como media entre goce y deseo, se está refiriendo, o por lo menos a mí me hacía pensar, que entonces ahí hay una dimensión de apertura en la medida en que ya hay un trasladar el objeto en el campo del otro. ¿Se acuerdan que hace el dibujito de la división? Sujeto y objeto caen en el campo del otro y ahí queda ya anunciada la fórmula del fantasma. Que haya traslación del objeto, traslado del objeto en el campo del otro, esto es el amor, lo dalmático. Él dice varias cosas que me parecen interesantes, que esto tiene un carácter, y ahí mete uno de los inventos de Lacan, tiene un carácter apórico, dice. Es una aporía. Pensaba en qué sentido es una aporía. Él anuncia ahí, habla de lo que está condenado a fallar. Entonces me parecía que plantear la cuestión del amor como media es porque abre esta posibilidad, ¿no?, de operaciones posibles, irremediablemente falla. Me hacía acordar cuando precisamente antes Eduardo mencionó Can con Sade, en Can con Sade también, ¿no? Lacan dice que precisamente cada vez que se instaura, lo digo con mis palabras, no se escucha. Yo no la escucho más a Cristina, no sé si les pasa lo mismo a ustedes. No, sí, se congeló la imagen también. Se Sí, congeló, no se escucha, ¿no? No se escucha. Debe haber perdido la conexión por un ratito. Bueno, ahora intento buscarla, pero de todos modos le doy la palabra a Martín. Sí, si desde la escuela tienen el celular o alguien que tenga el celular. Sí, yo le pregunto, pero le dale. doy la palabra a Martín. Dale, dale. Porque hay varias intervenciones. Bueno, gracias. Bueno, gracias al foro por esta reunión y voy a intentar ser breve. Un hilo que fue haciendo resonancia para mí es este del saber hacer ahí que planteó Alejandra con la cuestión del acto y del acto que fracasa en relación a la no proporción que planteó Graciela. Y por ahí iba cuando intervino Eduardo en relación al pasaje por el sinsentido. Me interesó también porque en ese mismo seminario Lacan habla del efecto de sentido en lo real. Y la pregunta que se me armaba era las diferencias respecto de
el pasaje por el sinsentido y el efecto de sentido, las diferencias de eso con la posibilidad de equivocar, del equívoco. Como que el equívoco se produce en acto, pensé, y retomé entonces para soportar eso en la potencialidad del alangue a la que Lacan se refiere del lado femenino en el seminario del Sintón. La potencialidad y la posibilidad de equivocar, ¿no? ¿Por qué lo pensé? Porque Eduardo estaba hablando de lo real, de cómo se puede ir del cortocircuito, del desencuentro, del fracaso, a que la operación de lo real en el lenguaje aparezca con una tramitación posible y haciendo una diferencia para el sujeto en acto en el análisis. En la equivocación que después Lacan retoma en Lin Su. Entonces, la pregunta que se me hizo es la diferencia entre el pasaje por el sinsentido y el equívoco. Si serían lo mismo, si tienen el mismo efecto en el análisis, si comportan lo mismo para lo real, el sinsentido y el equívoco. Porque al equívoco lo escuchaba más orientado para el lado del fonema, para el borde que sitúa la letra. Hay algo de lo que consuena y suena en el equívoco, y entonces empecé a pensar que en el equívoco lo real estaba más comprometido que en el pasaje por el sinsentido. Esa es un poco la idea que quería comentar y agradecer lo que fueron planteando. Gracias, Martín. Estás vos, Cristina del Villar. Y después Daniel Paola. Estás muteada. ¿Te podés desmutear? Ahí está. Ahí está. Bueno, yo también quiero agradecer al foro y a la comisión directiva por el esfuerzo de seguir sosteniendo estos espacios de intercambio. Así que muchas gracias. En épocas de casi pospandemia, porque aún no ha concluido. Así que les agradezco mucho. Yo quiero puntuar algunas cuestiones que fueron diciendo algunos de los compañeros que me gustaron mucho. Bueno, Alejandra, me pareció muy interesante el modo en que vos das a leer cuando se encamina un análisis hacia el final. Decís, cuando ya no queda esa o ese para ir a hablar. Me parece que es un modo muy interesante de puntuar dos cuestiones. Una que hace a la castración del otro. Y el otro punto, sin decirlo, pones a trabajar, es mi lectura, qué sucede con la transferencia real, simbólica e imaginaria en ese punto. Puede haber caída de la transferencia o no caída de la transferencia, y eso implica que igual el sujeto en la dirección de la cura por vía del analista inscribe la castración del otro. Esto que tantas veces decimos, sí, hubo caída de transferencia en lo imaginario, pero hay posibilidad de que haya caída en la transferencia imaginaria y no articulada entre lo real y lo simbólico. Me gustó muchísimo esta propuesta que vos hacés, y también a otra cuestión más pensaba, que en ese punto, cuando ya esa o esa ya no sostiene mi interés para ir a hablar, si en esos tiempos lógicos de la dirección de la cura también no está en juego un otro modo de ubicarse ante lo real.
Bueno, todo esto me hiciste pensar con tu texto, ¿vale? Graciela, me encantó un interrogante que te hiciste, que es, que no haya relación sexual, ¿permite que haya relaciones? Bueno, a mí inmediatamente me surgió como interrogante. ¿Relaciones de sujeto a sujeto? Ahí, si está inscripta la falta, la castración, ¿no hay un otro modo de ubicarse ante el otro? De sujeto a sujeto, en posición de sujeto, y se ubica ese al otro desde ese lugar. Si yo no recuerdo mal, en el seminario del Sintón, Lacan, casi al final del seminario, dice que hay relación sexual. Entonces digo, el atravesar que no hay relación sexual, ¿permite un otro encuentro amoroso? Bueno, Eduardo, yo coincido con esto que Patricia te decía, en relación, el amor no es, si el amor no está atravesado por la ley, ¿se puede llamar amor o es vivido desde el sujeto que padece ese amor como goce del otro? Que si bien no existe, tiene efecto de estructura. Y también, si no está atravesado por la ley, ¿permite la caída de ese goce? Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Gracias, Cris. Está Daniel Paola. Estás muteado, Dani. Seguís muteado. ¿Y ahora se me escucha? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, bueno, yo me sumo también al despliegue de este foro, que se los agradezco, por lo que decía Cristina, ¿no? Que podamos seguirnos reuniendo. La verdad que me hicieron pensar mucho, bueno, a mí, humildemente me hicieron pensar mucho en relación a los aforismos, ¿por qué aforismos, no? Y bueno, me parece que hay algo que quiero decir, por ejemplo, el amor permite al goce condescender al deseo, ¿está bien? ¿Era así? Bueno, bien. Me parece que ahí lo que está planteando Lacan es una especie de dirección. Hay una dirección. Es una dirección, es un sentido y por lo tanto una dirección. El amor permite al goce descender al deseo. También podría decir, el deseo determina que el goce dé lugar al amor como vacío. ¿Podría decir esto? Primero, esta situación, digamos, que acá disiento porque cuando se plantea, digamos, que gana el vacío, porque me parece que Lacan nunca dejó de ser, desde mi punto de vista, digamos, hegeliano, tomado por el espacio y la materia. Acá, digamos, me refiero a que efectivamente hay vacío. Si hay vacío, sigue habiendo materia. No hay otra posibilidad. Es decir, si seguimos con la idea de Hegel. Es decir, si hay vacío, también sigue habiendo materia y por lo tanto sigue habiendo letra. Eso es lo que estaba planteando, bueno, porque por supuesto hay relaciones. Si hay relaciones es porque hay sentidos, digamos, de uno al otro. Con lo cual, de alguna manera, de acuerdo con Graciela. La otra cosa
¿Qué? Hay ¿Sigo? alguien que está silenciado. Sí, sí. ¿Sigo? Sí, bueno, sí. La otra cuestión que la mencionaba Patricia, que me parece que está muy bien, digamos, la cópula, ¿no? La cópula no es exactamente la relación sexual, bueno, pero es la cópula del significante con el significado, ¿no? En el punto de Capitoné, ya nos remontamos a la instancia de la letra, terminamos en la lengua. Eso es relación sexual. Es decir, no hay posibilidad de que no la haya. Con lo cual no es que hay dos sentidos siempre. No hay relación sexual y al mismo tiempo hay relación sexual. Es decir, hay dos sentidos. Por ejemplo, yo puedo decir, se imagina lo real el efecto de lo simbólico. Eso está dicho en el seminario 22, pero también puedo decirlo de otra manera. Puedo plantear qué pasa con lo real cuando el agujero se detiene en la imagen. Puedo imaginar, puedo hacer otro sentido. Bueno, en ese sentido me parece que sí, que hay una cópula, y me parece que la cuestión del síntoma no es que yo no estoy, yo creo que siempre va a haber uno retorna en el sentido. Acá tomo lo que dijo Eduardo, por ejemplo, que considero que sí, que hay que tomar la forcución de sentido. Forcución de sentido quiere decir que es otro tratamiento de lo real. Es otro tratamiento de lo real donde el sentido, digamos, aparece a través de una identificación que desde mi punto de vista es impensada. Es decir, que uno puede seguir hablando y puede encontrar otra identificación a través de la forcución del sentido. ¿Esto quiere decir que todos pueden hacer uso de la forcución de sentido? No, hay muchos que se detienen en ese punto y hacen bien. No es que hagan mal. Yo creo que viven muchísimo mejor que los que hicimos, seguimos para adelante. Es mucho menor, digamos, la cuestión del principio del placer, hay que buscarla. Y me parece que, vuelvo a repetir, la forcución de sentido implica el significante, pero a través de una identificación. No es a través de un retorno de lo real como una alucinación. No es que yo alucino el sentido, sino que el sentido aparece a través de una identificación que retorna al sujeto en el lugar impensado, en el lugar donde ya no hay más nada que decir. Yo pienso que cuando uno dice que ya no hay nada más que decir, y porque hay el sujeto supuesto saber ha caído, es con ese analista. Porque después aparecen otras identificaciones, por más de que uno tiene, digamos, ese punto de forcución. Es decir, donde toma no es que toma lo real, es que lo real se impone. ¿Por qué? Porque uno se está chocando todo el tiempo con lo real. Bueno, eso fue lo que quería decir. Muchas gracias por las 3 exposiciones y bueno, lo felicito. Gracias, Dani. Bueno, hago yo un comentario y después le damos la palabra a los expositores por el horario. Fueron riquísimas las intervenciones. Me parece que va a ser necesario, por lo menos para mí, escuchar nuevamente todo lo que trajeron. Sí. Alejandra, me parece que vos planteabas que el analista transmite que no hay relación sexual a partir de haber confrontado con esto. Hay alguien que no está muteado y se está riendo. En el recorrido de su propio análisis. Y me sumo a esta interrogación que apareció respecto al final del análisis y que ya no hay más ese o esa. Te quería preguntar si fue un modo de decir o no llego a armar la pregunta, pero el ese o esa me interroga. Graciela, me parece que esto que traías como pregunta de que no hay relación sexual permite las relaciones, creo que era una pregunta al modo de una afirmación. Y te pediría si puedes decir algo más respecto a esta relación que traías entre el no hay relación sexual y el malestar en la cultura. Soy rápida. Eduardo,
bueno, había muchas cosas, pero me resumo a esto. Vos hablabas del equívoco, del trabajo con el equívoco que vale cuando no es un mero juego de palabras, sino cuando conmueve al goce. ¿Habría alguna relación entre esto y el riesgo de desexualizar el psicoanálisis? Me refiero a que si solamente se trabaja con el mero juego de palabras, ¿tendría que ver con esto? Bueno, hasta acá. Eduardo, estás... ¿Puedes hablar? ¿Te puedes desmutear? Después está Ale. Sí, bueno, a ver, es muy agradable escuchar las preguntas, los aportes de cada uno en las lecturas, que muestra que habitamos en un campo fértil como para encontrar lecturas en diferencia. Silvia algo mencionaba respecto de las dimensiones en diferencia del amor. Estoy de acuerdo con lo que decís y me refería a que ese amor que permitiría condescender, permite al goce condescender al deseo, tiene que ver con un amor que permita habitar en cierto vacío que permite a su vez alojar el del otro. Y en esos términos también, no, lo que decía Patricia respecto de la ley, y estamos marcados por la ley, aunque la ley tiene como contracara que su origen, en el origen de la ley está el sacrificio mismo. Recomiendo mucho la lectura de Diane Sperling al respecto de la ley del sacrificio. Y bueno, y está en Lacan también, ¿no? Sobre mediados, sobre finales del seminario 11. Y voy a un solo tema. En relación a los aforismos, mi única cautela es que no se vuelvan ecolálicos y que los repitamos nada más, porque eso es un problema, porque hablamos con aforismos y después en las elaboraciones o posibilidades de interlocución con otros quedan como demasiado fijados y no interrogados. Pero por eso este espacio tiene ese valor. Y en relación a lo real y el direccionamiento de la cura hacia lo real, yo podría decir, puedo sostener que es pertinente la deshabitación por parte de este exceso representacional en el que habitamos. Es evidente que es algo que nos hace bien un discurso sin palabras. Y lo que yo planteaba es que no es sin franqueamientos, porque lo real no hace sino inmiccionar, lo dije antes, como monstruoso. Tomo dos referencias de Lacan. Una es la de la mantis religiosa. El deseo del otro nos aparece, el deseo y la potencialidad de un goce opaco, nos aparece en principio como una de las formas en que lo real se hace presente. Entonces, a los franqueamientos y disolución de esas instancias me parece que se juega el análisis. Y el otro ejemplo es el de la laminilla, porque cuando uno lee a Lacan en posición del inconsciente, bueno, Lacan tiene un desarrollo que deriva de pronto en un cambio de forma discursiva y arma un mito de la laminilla. Y es el horror la laminilla. Y la laminilla tiene mucho que ver con la insistencia de lo real. Lo real insiste. El tema es cómo se acerca uno al vacío de la causa, al vacío de la finitud de la vida misma, como para acceder a otras dimensiones del goce, que es lo que nos pasa en relación al goce sin palabras. Y cualquiera de nosotros nos pasa, bueno, muchos elegimos ir al sur porque nos complace, nos llena de vacío mirar las montañas, el lago o el mar o lo que sea. Bueno, no importa, los ejemplos no son tantos, al final las elecciones a las que estamos habilitados no son tantas. Bueno, entonces, la mantis religiosa y la laminilla, referencia para cuestiones que hay que franquear, a veces con reversibilidades y a veces logradamente irreversible, esas instancias. Mi último comentario, que en realidad es una invitación a leer un texto de
de Alejandro Montoro sobre Chillida. Ale es particularmente, recomienda particularmente a los que visiten el País Vasco ir a una zona donde hay una especie de museo de Chillida que supo hacer con el vacío. Ahí hay un trabajo de Ale. Nada más. Gracias, Eduardo. Está Alejandra y Graciela Jacina. Bueno, gracias por los comentarios. Voy a ser breve para darle espacio a Graciela, para que pueda hablar Graciela. Quizás no voy a responder a cada uno en particular, pero me parece que parto de que un poco haciendo punta con lo que me preguntaba Silvia Weinstein. Creo que justamente si nosotros partimos de lo que no hay, ¿no? La relación sexual que no hay, que es el agujero de la estructura, finalmente, no hay manera de que de lo que copule del cuerpo con el lenguaje no sea por un rodeo y fallando. Entonces, es en esa falla misma, que requiere esa misma falla de la invención del analista. Y ahí ubico que justamente esa invención la podemos llamar artificio, y el artificio sería algo así como lo que ha devenido como construcción, como producto, como un saber hacer allí de su propio análisis. Ahora, con respecto a esto que planteabas, Mariela, de ese o esa que te hacía pregunta, es un poco lo que decía Daniel Paola, que es con ese analista, ¿no? Ya no hay allí ese o esa a quien seguir hablándole, y a lo mejor no hay otro después, no se sabe lo que puede pasar en la vida. Pero me parece que si esa transferencia cayó, le contesto a Cristina y un poco a Patricia y a Estela, hay algo que se ha producido respecto del goce, de ese goce tan singular que portamos, ¿no? Cuando llegamos al análisis, hay algo que se ha producido en relación a poder ubicarse ante lo real de otro modo en la vida. Bueno, después las vueltas de la vida dirá a dónde nos lleva, pero me parece que la experiencia del análisis en ese punto es única, porque por esa experiencia, la que acabo de decir, se pasa una vez sola. Quiero decir, con ese o esa. Después vendrán otras cosas, pero me parece que hay allí algo verificable y algo novedoso, algo nuevo que se produce para la vida del analizante. Bueno, dejo hasta aquí. Gracias, Ale. Gracias. Bueno, quedan pocos minutos. Me acordaba de una canción de los años 70, 60, La vida es eterna en 5 minutos. Así que, bueno, eso. Hay muchas cuestiones que me interesaron mucho de lo que dijeron, preguntaron. Yo me centraría en una idea que intenté trabajar, que es que no hay relación sexual, no es solamente entre los sexos, también, sino entre que se diga y el dicho. Cosa que aprendí fatigando Leturdí. Y también el libro de Isidoro Bej sobre Leturdí. Entonces, me parece que eso hace que el aforismo, según yo lo entiendo, puede estar del lado de que se diga o puede estar del lado del dicho. Si está del lado que se diga, el aforismo, como bien dijo Eduardo, puede volverse verdades repetitivas. Si está del lado de que del dicho, va a ser ecolalia. Si el aforismo en la enseñanza se lee del lado del que se diga, tal vez recupere ese valor de aforismo.
yo voy a juntar varias de las preguntas y voy a hacer una respuesta rápida, express. Me encantaron, pero las consecuencias clínicas fue una pregunta muy fuerte que yo me hice. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de estar advertidos, como indica Lacan, en una institución psicoanalítica o en la dirección de la cura cotidiana de que no hay relación sexual? Primero, algo que dijo Dani, cópula entre significante y significado. Tampoco ahí hay relación sexual. También en la clínica y en las curas que dirijo, estar advertida de que el decir existe al dicho, yo creo que me hace mejor analista. Les diría, escuchar el decir en los dichos, pero saber, estar advertida de esta no relación sexual y que el decir existe, en Lacan existe, se está por fuera. Bien. Y lo otro que creo que también me llevó tiempo en mi formación como analista y en mi práctica y en los fracasos de mi práctica, poder entender de esto, es que el fracaso, hay fracaso, pero que el fracaso paradójicamente abre las vueltas de la repetición y que es allí, en el fracaso y en las vueltas de la repetición del fracaso, donde surge, donde se escribe el trazo singular. Entonces, me parece que son consecuencias clínicas importantes. Por supuesto, podríamos pensarlo en la institución, como lo plantea Lacan, pero no me voy a detener en eso. O sea, lo otro es en la transmisión, porque nuestra práctica como analistas también es la clínica y es la transmisión del psicoanálisis. Y dice Lacan, les dice a los profesores, dicen Santán, si no hubiera tanta búsqueda de encaje, de que haya proporción, y se entregaran más al collage, ahí habría habido enseñanza. Entonces, a quien me preguntó, creo que fue Estelita Durán, respecto de esta pregunta que yo me hice y que vengo trabajando hace tiempo, sobre las consecuencias en mi práctica cotidiana, en la transmisión y en el consultorio, y en la extensión, sobre el no hay relación sexual. Bueno, me parece que estamos en la hora, si no me pondría a hablar del malestar en la cultura y del deseo del enseñante, que los dejo como dos temas que realmente me causan y me parecen importantes en relación a esto, ¿no? Así que, pero no quiero extenderme porque, bueno, es lo que hay. Bueno, las seguiremos después. Pensaba que no hay relación sexual en relación a la escuela y la institución, ¿no? Que tal vez no hay relación sexual si se parte de eso, es lo que permite sostener el deseo del enseñante y hacer escuela, mientras que si suponemos que la hay, se arman instituciones con saberes y con profesores. Y quería decir algo más, ¿no? Con respecto al amor, que deviene, el goce deviene deseo, me parece que en el mismo seminario de la angustia, en la misma clase, un poco más adelante, Lacan habla del amor sublimación. No lo da como aforismo, pero si el aforismo impide el despliegue o el pliegue del texto, digamos, de qué está hablando, Lacan un poco más adelante, no sé si 4 o 5 párrafos más adelante, habla del amor sublimación. Y con respecto al amor, otra línea que tiro para que queden abiertos,
Un foro me encanta cuando como esto quedan cosas en abierto, los felicito y les agradezco de todo corazón. Me parece que Lacan está diciendo que el amor permite que el goce condescienda al deseo. Bueno, no quiero empezar con el tema porque lo voy a dejar. Iba a plantear una línea de lectura que hago al respecto y que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero... Bueno, y la idea del foro también es a partir de estas reuniones ir pensando siguientes, así que está bueno que queden líneas abiertas. Bueno, les agradecemos muchísimo a Alejandra, a Graciela y Eduardo y a todos. Gracias a ustedes. ¿Puedo dejar una línea abierta, Mariela? ¿Una línea abierta? ¿Sí? Que sí. Los aforismos con los que están convocando invitan a pensar que lo real es 3: cuerpo, muerte y goce. Los 3 de lo real. Y que el amor, otra línea abierta, no es una pasión. El amor es apasionante y no nos deja en posición pasiva, sino activa. Exacto, y yo quería plantear, y esto lo Eso digo es lo que también al pasar. Muchísimas gracias. Al pasar, quería los dejo decir algo. sin batería. Los dejo en la práctica institucional también podríamos pensar el pasaje de amor de transferencia a deseo de saber. Bueno, muchísimas Una gracias al que foro. dejo abierta. Gracias, muchas gracias al foro. Chao, gracias a todos. A los participantes, excelente, excelente. Muy buena. Muy bueno, muy bueno.